Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy vamos a estar tratando el tema cómo aprovechar el tiempo y tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez. ¿Cómo estás, Salvador? Gracias a la bondad de Dios, aquí bien. Y a nuestro amado pastor también, Marcos Peña, que se ha convertido en un visitante asiduo al programa. De altura. Gracias. Esperamos en el Señor que podamos aprovechar el tiempo esta tarde. Sugel no se encuentra con nosotros, está en una reunión del Consejo de Directores, se puede decir así, del Board, de Juntos para el Evangelio, Together for the Gospel, que tenían una reunión. La coalición por el Evangelio. Esa es la Gospel Coalition. Gospel Coalition, coalición por el Evangelio, que están reunidos en Louisville, Kentucky. Salvador, cuando hablamos del tema que íbamos a tratar, tú fuiste que sugeriste aprovechando bien el tiempo. ¿Qué te motiva a ti? Porque a mí me gustó mucho la idea de tratar el tema de cómo aprovechar el tiempo. Así como las finanzas, la economía está compuesta de dinero, podemos decir que la vida está compuesta del tiempo. O sea, todos nosotros manejamos esa moneda, por así decirlo. Todos tenemos que lidiar con el tiempo que quisiéramos para hacer las cosas, nuestros planes, nuestros proyectos. A veces lo usamos bien, a veces no lo usamos tan bien. Y muchas personas se quedan mirando atrás en el lamento de lo que quisieron haber hecho y no hicieron. Yo creo que el propósito de estudiar un tema como este es evitar que eso sea la tónica de todos nosotros. Evitar a la mínima expresión el hecho de que nosotros tengamos lamentos de un tiempo mal utilizado en nuestras vidas. Que miremos atrás, veamos que nuestras vidas han pasado, que se han ido como una neblina y que no hemos capitalizado, si podemos decir así, no hemos sido sabios en el uso del tiempo. Marcos, en el trabajo pastoral, uno ve con frecuencia a muchas personas que cuando miran atrás se lamentan lo que han hecho con su vida. ¿Qué tú nos podrías decir de este tema? ¿Cómo aprovechar el tiempo? Bueno, la verdad es que uno encuentra de todo en la visita pastoral y hay personas que ciertamente, como se dice, el tiempo que se va ya se perdió. Hay personas que quisieran volver el tiempo atrás para hacer y realizar cosas que nunca hicieron y ya no hay tiempo. A mí mismo tú me preguntas y hay cosas en mi vida que a mí me hubiera encantado tener la madurez que tengo ahora y yo hubiera utilizado el tiempo diferente en mi juventud. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, haber aprendido a tocar algún instrumento. Y sin embargo, no lo hice. Estuve invirtiendo mis días y mis horas más en aspectos deportivos, que me encantan. Pero si miro hacia atrás, me hubiera encantado aprender un buen inglés. Me hubiera encantado tener un conocimiento y tocar un instrumento musical, porque me encanta la música. Y sin embargo, fue como un tiempo que pasó y uno puede decir, siempre hay oportunidad para hacer las cosas. A veces puede ser verdad, a veces no tan verdad. Yo quiero que veamos este tema y tomemos un texto como clave, como central en nuestro estudio, que es el texto de Efesios 5:15 en adelante, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o necios, es lo que dice el texto, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En ese pasaje, Salvador, aprovechar bien el tiempo, ¿qué significa? La directriz de aprovechar bien el tiempo es parte del todo del texto. Y nosotros pudiéramos exhortar a las personas, aprovecha bien el tiempo. ¿Pero aprovecha bien el tiempo? Que aproveche cada minuto. Pero eso, ¿qué significado tiene? Es aprovecharlo con qué fin, con qué propósito. La directriz principal del texto es que nosotros no andemos como los necios, sino como los sabios. Entonces el sabio es el que aprovecha bien el tiempo, conforme a lo que Dios dice en su palabra. Para la gloria de Dios, porque el necio aprovecha bien el tiempo en sus maldades, si podemos decirlo así, okay. o en desperdiciar el tiempo.
Hay personas que planifican cómo van a matar el tiempo. Sí. Pero como alguien dice, no podemos matar el tiempo sin herir la eternidad. La forma en que usemos el tiempo va a tener consecuencias y muchas veces tiene consecuencias eternas. Y en cuanto al tema de vivir como un sabio o como un necio en la Escritura, es un tema muy dominante, sobre todo en el libro de Proverbios. Nosotros vemos que las consecuencias en la vida de decisiones necias son terribles. Puede ser en la índole de la pereza. Dice que el perezoso desea y nada alcanza. Y va a cosechar, a veces tiene problemas de laboral, puede tener problemas familiares y hasta espirituales por no usar el tiempo apropiadamente en ese sentido y a usarlo como un necio. Bien, pero a mí me gustaría que definiéramos entonces primero lo que es un necio, para que si alguien nos está oyendo, las personas que nos oyen a través de la radio, los que nos ven a través del internet puedan evaluarse ellos mismos y evaluar las personas a su alrededor para bien, no con un ánimo de crítica. Un necio es la persona que quiere vivir conforme a sus propias pasiones, a sus propios deseos, que quiere demostrar que él sabe cómo hacer las cosas. Es la persona que no vive conforme al temor del Señor. No se lleva de consejos. Es un insensato. Pero nosotros todos somos muy necios entonces. Todos, dice la Escritura, venimos con necedad enredada en el corazón. La obra de nuestros padres o de los padres en sentido general y la obra del Espíritu de Dios es el arte de desenredar la necedad que ya tenemos. Okay. Todos tenemos algo de necedad que queda allí todavía. Solo en la glorificación seremos librados de esto. Pero la verdad es que se puede criar hijos con sabiduría y uno puede irse desligando de necedades que nosotros tenemos. Lo que yo veo en la Escritura, que lo primero que hace el necio es que vive conforme siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, el necio adopta los valores de este mundo. Ahora le dicen que lo que está de moda es tal cosa, aunque sea contrario a los principios de la palabra de Dios. Es el emborracharse, es el adulterio, vamos a hacer tal o cual cosa, que eso no importa, esa es la moda, y ahí va todo el mundo haciendo lo mismo, siguiendo la corriente de este mundo. Sigue el camino de los pecadores sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Es una persona que saca a Dios de la ecuación. Dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no lo dice necesariamente por falta de evidencias. Es sencillamente porque no quiere que este gobierne sobre mí. Quiere vivir conforme a sus propios deseos. Pero hay algo, Marcos, aquí las personas que dicen que no hay Dios son las personas que se creen que son muy intelectuales y muy altos de mente. Entonces tú dices que dice la Escritura que es un necio el que piensa así. Dice la Escritura así. Y dice Dios. El Salmo 14:1 me parece que sí, lo dice. Dice Dios. El necio en su corazón. Solo me recuerdo cuando dice en el Salmo 2 que el Señor se reirá de ellos. Así es. El necio se burla del pecado. No, eso no es malo. Incita a otros a que anden contrario a lo que Dios dice en su palabra. Cuando una persona está esparciendo calumnia, chismes, hablando mal de otros, está actuando como un necio. Así es. Porque no domina su lengua, no domina su cuerpo. Sus apetitos. Él se lleva de sus deseos. Él piensa que el deseo es rey. Y si su deseo es hablar en ese momento, habla. Si su deseo es tener un uso indebido de sus pasiones, lo tiene. Si su deseo es comer, come. Si su deseo, él vive para sus deseos y para complacerse a sí mismo. Dios no pone freno a sus apetitos. Y cuando yo me exalto y creo que una discusión, yo soy el que más sé, el que tengo la última palabra, al que nadie puede decirle nada porque yo me la sé toda, entonces estoy actuando neciamente. Sin lugar a dudas. La palabra de Dios dice que el que confía en sí mismo es un necio y que lo que verdaderamente exalta a un hombre, si podemos llamarlo de esa manera, es poder nosotros depositar la confianza en Dios, no depositar tanta fuerza en nuestras convicciones y nuestras ideas. Si yo concibo una idea y la tengo que propagar, la tengo que decir, la gente tiene que oír lo que yo creo, yo estoy confiando demasiado en mí mismo. Pero cuando yo digo, tú necesitas escuchar lo que Dios dice, entonces yo estoy depositando mi confianza en Dios. Cuando una persona solamente se lleva de lo que
Otros hombres dicen también puede ser un necio de esa manera, porque no está confiando en quien debe, sino en otras opiniones humanas. O sea que podemos ser necios y seguidores de necios también. Y lo que estamos diciendo para no perder el punto es que la necedad de un hombre se manifiesta en muchas áreas de la vida y la forma en que usa su tiempo es una de ellas. Así es. Por eso el texto habla de un medio en la que nosotros podemos ser sabios. Pues dice que debemos andar como sabios, no como necios, y entonces dice, ¿de qué forma? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces yo tengo que saber quién es el necio, quién es el sabio, cómo se comporta el sabio, para entonces yo aprovechar el tiempo como el sabio lo O aprovecha. sea, una de las marcas muy notoria esta, por las cuales una persona muestra su sabiduría, es por el buen uso del tiempo. ¿Quién es una persona sabia? Marcos. Bueno, la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que, de una manera elemental, una persona sabia es una persona que teme a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios entonces? Temer a Dios significa tenerle a Él como digno de respeto, reconocer su señorío, su autoridad, su soberanía, su poder sobre nosotros, reconocer que Él tiene autoridad en nuestras vidas. Temer a Dios es entender que nosotros debemos andar conforme a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, si yo quiero aprovechar el tiempo, yo debo andar como sabio, no como necio. El sabio anda en el temor del Señor. No, yo creo que es al revés la idea. Si yo quiero ser un sabio y no un necio, Debo aprovechar el tiempo. El sabio aprovecha el tiempo, ¿verdad? A la luz de lo que tú dijiste al principio. Gracias. De una cosa brota de la otra. Así es, que viene de una manera natural. ¿Cómo yo obtengo ese temor del Señor entonces? Obviamente, el Espíritu de Dios obra eso en los corazones. O sea, eso debemos no confiar en una metodología meramente humana para yo decir, yo temo a Dios, porque yo tomé un curso de 3 semanas. No, es algo del Espíritu de Dios, pero Dios usa el medio de su palabra. Y a través del conocimiento de Dios en su palabra y a través de la obediencia a su palabra, adquirimos sabiduría. Es importante que el concepto sabiduría hoy contrasta mucho con el término inteligencia. En la antigüedad se podía usar el término inteligencia y sabiduría de una forma intercambiable, pero hoy en día ya no es así. Y el énfasis en inteligencia es cuánto tú conoces. Así es. Pero en la palabra de Dios el énfasis es qué tanto tú sabes usar lo que conoces. ¿Qué tanto lo que aplicas sabes. el conocimiento que tienes? Entonces tú puedes tener la cabeza llena de información, pero si tú no sabes vivir la vida, ¿de qué te vale todo ese conocimiento? Entonces, cuando nos somos exhortados a mostrar esta sabiduría con el buen uso del tiempo, es que en la vida práctica, en el día a día, yo voy a tener una forma de vivir consecuente con lo que yo creo de Dios, lo que yo creo de su palabra, lo que yo creo que Dios dice acerca de mí y de los demás. Es interesante eso que dice Salvador acerca de la sabiduría. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los griegos visualizaban la sabiduría más bien como conceptos filosóficos, verdades, ideales. Sin embargo, nosotros vamos a las Escrituras y la sabiduría de los hebreos, los libros sapienciales de la Biblia, es decir, los libros de la sabiduría, ven al sabio no tanto como alguien que puede conceptualizar mucho, sino más bien como alguien que tiene un conocimiento y es capaz de aplicarlo adecuadamente en las diferentes circunstancias de la vida diaria. Por eso nosotros tenemos un libro como el de Proverbios, donde la persona sabia en Proverbios, nosotros no vemos en Proverbios a alguien filosofando, nosotros en Proverbios vemos a alguien actuando adecuadamente en las diferentes circunstancias que se le presentan en la vida. Qué bien. Vamos en el próximo segmento a ver cómo aprovechar el tiempo. ¿Qué hace el sabio? ¿Cómo vive el sabio para aprovechar el tiempo? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Si nos has sintonizado ahora en tu programa Entendiendo los Tiempos, bienvenido. Hoy estamos tratando el tema cómo aprovechar el tiempo y hemos visto que el sabio es aquel que aprovecha bien el tiempo. Vimos las características del sabio y las características del necio, que es el que no aprovecha bien el tiempo. Ahora, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué significa aprovechar el tiempo? Ok, el término aprovechar el tiempo pudiera dar la impresión de que nosotros
tenemos que buscar la manera de llenar cada minuto, cada segundo de nuestra vida con algo que hacer. Y ese no es el énfasis. Aprovechar es precisamente maximizar. Entonces, perdón, Salvador, una gente que está con el WhatsApp el día entero, en el internet, o hablando por teléfono, o hablando con personas, o haciendo muchas tareas diferentes, ¿no está aprovechando bien el tiempo? Puede esa persona tener la idea de que está aprovechando el tiempo y puede dar a otros la impresión de que está aprovechando bien el tiempo porque no tiene un minuto tranquilo. Sin embargo, eso no significa que está haciendo el mejor uso posible de su tiempo. Entonces, el estar muy ocupado no es aprovechar bien el tiempo. Puede no significar aprovecharlo bien. Explícate claro, Salvador. Ok, el uso del tiempo implica el yo poder dar el mejor uso para los fines y propósitos divinos, para los fines y propósitos del bien de los demás, para los fines y propósitos del bien de mi alma y para el bien de la eternidad, la iglesia, etcétera. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque Dios nos ha dado una sola vida en la que nosotros tenemos que hacer absolutamente todo lo que Él nos ha pedido que hagamos. En las 24 horas que tenemos cada día. Pudiéramos tener la idea de que si la semana tuviera 8 días o si el día tuviera 26 horas, nosotros pudiéramos resolver el problema, pero no es así. Entonces, una persona que está muy ocupada quizás no está aprovechando muy bien el tiempo. Y una persona que no está aparentemente tan ocupada sí puede estar aprovechando muy bien el tiempo. Déjame ilustrarlo con el uso del término tiempo que usa el apóstol Pablo en el texto de Efesios 5 que nosotros leímos al principio. La palabra griega que se utiliza en ese pasaje es el término kairos, que no es lo mismo que el término cronos. Nosotros tenemos la palabra cronología, cronómetro. Eso habla de tiempo que se puede contar, ¿no? Tantos minutos, tantas horas, tantos días, tantos meses. El uso del término kairos, que es la palabra que se utiliza aquí, enfatiza una buena oportunidad bien utilizada. Por ilustrarlo de una manera, hay chances que nosotros tenemos para hacer ciertas cosas. La juventud es el tiempo normalmente propicio para una persona aprender los idiomas. Marcos usaba el ejemplo de cuánto le hubiera gustado poder aprender el inglés. Y nosotros decimos que Cotorra Vieja no aprende a hablar. O sea que Marco no va a aprender a hablar. Hay oportunidades que se presentan, él debe hacer todo el esfuerzo para aprender. Hay oportunidades que se presentan que no vuelven, es la idea, y que hay que poder tratar de usarlas lo mejor posible en ese entonces. Y la vida está llena de esas oportunidades. Todos los días confrontamos decisiones sobre qué hacer, cuánto hacerlo, cómo hacer las cosas. Yo puedo decidir estudiar una profesión y ser un estudiante mediocre y tratar simplemente de pasar los exámenes con la mínima nota. Eso necesariamente va a ser aprovechar esa oportunidad de estudio que yo tengo. Cuando tú dices ser un estudiante mediocre teniendo la capacidad de ser un estudiante excelente, por no aprovechar bien el tiempo. Pues quizás porque quiere dedicar tiempo a otras cosas que son placeres, distracciones, WhatsApp o lo que sea. Va a competir con algo que es prioritario, importante, que lo va a preparar para la vida, que va a poner dirección a su futuro. Sí, a mí me encanta la guitarra, yo quiero ser un guitarrista profesional, pero yo solamente quiero practicar una vez o 2 veces al mes. Cuando es imposible. Un guitarrista profesional practica 8, 10, 12 horas diarias. O sea, lo que tú deseas, a donde tú quieres llegar, debe imponerte cosas que tú debes hacer. Por eso a mí me llamó muchísimo la atención. Hay un libro escrito por Stephen Covey, que ya murió, creo que fue el año pasado o hace 2 años. Él escribió el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En ese libro, que no es un libro cristiano, él plantea, ¿y qué si tú vas a un funeral y cuando tú te acercas al féretro ves allí tu propio rostro? ¿Y eso es tu funeral? Y todas las personas están allí reunidas y van a hablar de ti. Okay, ¿qué tú quisieras que dijeran tus familiares? ¿Qué tú quisieras que dijeran tus amigos en ese momento? ¿Qué tú quisieras que dijeran, y digo yo, los hermanos de la iglesia? ¿Qué tú quisieras que dijera tu pastor? Bueno, para tú lograr que en ese funeral se diga lo que tú quieres que se diga, hay una manera en la que tú tienes que vivir. Entonces tú quieres un fin, pero a veces no quieres pagar el precio. Tú quieres ser doctor, pero no quieres pasar las páginas para la izquierda ni las horas de trasnoche que eso implica. No lo vas a lograr.
Aprovechar bien el tiempo es hacer el mejor uso de esas oportunidades que se presentan. Los griegos dibujaban el tiempo como una figura humana que tenía un gran mechón en el frente, pero que era calvo detrás. Y la idea que ellos querían ilustrar es que es el tiempo que tú puedes agarrar cuando viene hacia ti, pero una vez se va, ya no vuelve y no lo puedes atrapar. Tiempo que se va, ¿verdad? No vuelve. Podemos hacer enmiendas, podemos tratar de corregir lo que yo hice mal en el pasado, pero ese tiempo que pasó no vuelve. Entonces hay que aprender a usar las oportunidades para yo poder vivir para la gloria de Dios y ser sabio. Y esas oportunidades, es lo que yo digo, se presentan en nuestra vida día tras día, semana tras semana. Tenemos que tomar la decisión de ser el esposo que Dios quiere que yo sea, el padre que Dios quiere que yo sea, el hombre de iglesia que Dios quiere que yo sea, el pastor, el empleado, la madre, el padre, el hijo, que Dios quiere que yo sea, todo al mismo tiempo. ¿Y cómo yo puedo lograr ser todo lo que Dios quiere que yo sea con una vida que solo me da 24 horas? Es que se puede hacer la voluntad de Dios en el tiempo que Dios nos ha dado, si tenemos las prioridades correctas. Ahora, en este momento, alguien que nos está escuchando dirá, bueno, yo sé que el sabio aprovecha bien el tiempo, vimos las características del sabio, vimos las características del necio, vimos lo que dice el texto, que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo yo pongo en orden mis prioridades? ¿Cuáles son las prioridades que yo debo tomar en cuenta para aprovechar bien el tiempo? Porque quizás una persona está trabajando mucho y descuidando su relación con Dios, descuidando su familia, su esposa, sus hijos, y piensa que está aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo quien nos oye en este momento puede poner en orden esas prioridades para aprovechar bien el tiempo? ¿Por dónde debe empezar? ¿Qué tú le dirías, Marcos? Bueno, lo primero que yo diría es, aparte de enfatizar la importancia de tener un orden de prioridades correcto, es que prioridad y cantidad de tiempo no es lo mismo. O sea, cantidad de tiempo disponible. Déjame explicarme. Sí. Evidentemente, nuestra primera prioridad debe ser Dios y nuestra relación con Él. Ok, ¿qué significa eso? Eso significa que nosotros debemos de cultivar, porque es una relación personal, nosotros debemos de cultivar esa relación. Nosotros debemos de tener una relación íntima de hijo a padre, de siervo a señor, de criatura a creador, pero al mismo tiempo que nosotros debemos de ocupar tiempo en esto, no es verdad que nosotros vamos a ocupar más tiempo en un momento de lectura bíblica o de oración que las 8 horas que nosotros tenemos que dedicar al trabajo. Dedicamos más tiempo al trabajo, pero más importancia a la relación con no Dios. significa que porque le dedicamos más tiempo es más importante. Es sencillamente como está estructurada nuestra vida. Así que, en primer lugar, ubicar eso. Pero en segundo lugar, cuando nosotros tenemos las prioridades trastocadas, nosotros nos vemos en problemas. La Biblia nos presenta que lo más importante, número uno, es Dios. En segundo lugar, nuestra relación matrimonial. En tercer lugar, nuestra relación con nuestros hijos y familiares. En cuarto lugar, nuestra vocación. Y en quinto lugar, el ministerio cristiano. Y yo sé que esto puede sonar chocante a muchos evangélicos, pero el problema con esto es que a veces ponen el ministerio cristiano como si fuera lo mismo que nuestra relación con Dios, y son dos cosas diferentes. Por eso nosotros vemos creyentes que tienen cultos todos los días de la semana y ellos entienden que eso es amor a Dios y que eso es piedad. Pero ¿qué sucede? Que descuidan a la familia. Entonces el esposo inconverso, la esposa no creyente, lo que hace es tomarle animadversión a la fe del cónyuge. Es un resentimiento. No por causa intrínseca de la fe, sino por la forma distorsionada en que le está viviendo. O sea, que el hecho de que un cristiano esté envuelto en muchas actividades en su iglesia no quiere decir que está aprovechando bien el tiempo. No necesariamente, lo puede estar usando mal. El hecho si está descuidando sus prioridades, como su familia, por ejemplo. de que un pastor salga todos los días a predicar en las noches y no esté con su familia, no puede estar aprovechando bien el tiempo. Claro. Demostración. En 1 Timoteo capítulo 3, donde están las cualidades o requisitos que debe tener un obispo o un pastor, dice que debe ser alguien que gobierne bien su casa. Ningún hombre puede gobernar bien su casa y tener una buena relación familiar si no dedica tiempo a la familia. Bien.
Entonces no tengo tiempo para los hijos porque siempre estoy atendiendo a los hijos de los demás. No tengo tiempo a la esposa porque siempre estoy aconsejando a la esposa de los demás. Y eso me va a pasar factura. Y va a llegar un momento en que posiblemente me pueda hasta descalificar para el ministerio. Entonces, a fin de cuentas, estoy usando mal el tiempo. A mí me gustaría que ustedes explicaran ese orden de prioridades, porque si quiero ser sabio, aprovechar el tiempo, como me dice la Escritura, debo poner en orden esas prioridades. Tú decías, Marcos, que lo primero es mi relación con Dios. ¿Qué significa eso, Salvador? Déjame tratar de tomar prestada de nuevo la ilustración de Stephen Covey. ¿Cómo lo ilustra? Dice, toma una vasija de vidrio y yo te voy a dar piedras, gravilla, arena y agua. Yo quiero que tú introduzcas eso que está ahí, cabe en la vasija. Yo quiero que tú trates de llenarla. Es típico que las personas tomen la arena, tomen la gravilla y al final traten de meter las piedras grandes y no les cabe. Dice, lo primero que tenemos que introducir en la vasija son las piedras grandes. Las piedras grandes son las cosas más importantes de nuestra vida. Son las cosas que nos van a ayudar a cumplir una misión en la vida. Entonces, vamos a introducir las piedras. Cuando echamos las gravillas ocupan su lugar. Cuando echamos la arena también, y el agua llega hasta el tope. Si ponemos las piedras en su justo lugar, las demás cosas caerán en su sitio. Entonces, si yo pongo a Dios primero y yo vivo por la norma de la palabra de Dios, eso me va a llevarme a mí, por ende, al tratar de yo vivir en el temor de Dios para agradar a Dios y vivir para la eternidad, no meramente para el tiempo, me va a llevar a conducirme delante de mi esposa, delante de mis hijos, a ser el tipo de empleado, a ser el tipo de miembro de iglesia que realmente va a hacer las cosas en su momento y va a aprovechar las oportunidades. No que vamos a hacer tal ministerio y eso va a demandar esto y aquello. Lo único es que tú no vas a poder casi tener tiempo para hablar con tus hijos. Eso puede sonar muy espiritual, pero tú estás quitando una roca de su lugar, porque a la larga Dios no te va a dar otra vida para que tú se la dediques a tus hijos. Esta es la vida donde tenemos que vivir para la gloria de Dios. Debemos ser los mejores esposos, esposas que debemos ser, los padres. Dios no nos va a dar una segunda vida, es esta. Y para poder administrar esa vida, yo debo vivir primero para Dios. Si yo vivo para Dios, entonces voy a respetar los principios que hay para la familia que Dios me ha dado, los principios laborales que Dios me ha dado, los principios eclesiásticos que Dios me ha dado. Voy a amar a las almas, voy a vivir también para los demás, voy a ser compasivo, pero porque Dios está primero. Si yo pongo a Dios de último, ¿qué va a pasar? Todo se va a trastocar. Todo se va a trastocar. Yo voy a tener mucho tiempo para mí, mucho tiempo para entretenerme, mucho tiempo para todo, menos para las cosas que Dios me pide. Alguien nos está oyendo, es cristiano de muchos años. Ustedes son pastores de muchos años de ministerio, de mucha experiencia, pero esa persona puede estarse preguntando, ok, yo quiero tener esa relación con Dios. ¿Cómo yo cultivo esa relación con Dios? ¿Qué yo debo hacer para poner primero esa roca, como tú dices, en esa vasija de vidrio, de manera que todas las demás cosas se encajen allí? ¿Qué tú le dirías, Marcos? La relación con Dios, como dije ahorita, es una relación personal. Dios no es un concepto, Dios es una persona. De la misma manera que tú cultivas una relación con otra persona, pasando tiempo con Él, hablándole y escuchándole. Él nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. Así que es teniendo tiempo para poder cultivar esa relación interpersonal. Pero hay muchas personas que nos están oyendo, que nos ven a través del internet, que dicen, pero yo dedico 5 minutos, 3 minutos a leer la Biblia cada día y 2 minutos o 3 más para yo orar. Yo tengo una relación con Dios. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Bueno, yo le preguntaría si tiene novia, si tiene esposa y si es así que él cultiva la relación interpersonal con otra persona con 5 minutos. Es imposible. No hay forma de conocernos. Nosotros tenemos que conocer a Dios, porque en la medida que lo conozcamos, más lo vamos a admirar y más lo vamos a adorar y más vamos a vivir para Él. Entonces, y eso requiere tiempo. Si queremos aprovechar el tiempo, si queremos ser sabios, como el hombre sabio aprovecha el tiempo, lo primero es cultivar nuestra relación con Dios. Pero yo quiero que en el próximo segmento continuemos hablando de cómo cultivar esa relación con Dios, porque de ahí se desprende todas las otras prioridades. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
¿Cómo aprovechar el tiempo? Es el tema que estamos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos, y tenemos junto a nosotros al pastor Salvador Gómez y al pastor Marcos Peña. Quiero leer nuevamente el texto de Efesios 5, 15 al 17, que nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hemos visto cómo la persona sabia aprovecha bien el tiempo, y hablábamos que es la persona que pone en orden sus prioridades, y veíamos que la primera prioridad es su relación con Dios. ¿Qué más ustedes tienen que decirnos acerca de cómo cultivar esa relación con Dios? Era Napoleón que él decía que en toda batalla hay 15 minutos en la que tú ganas o pierdes la guerra. A veces nosotros pensamos que el tiempo más significativo es el al que más horas dedicamos, y no necesariamente es así. Como decía muy bien Marcos en el segmento anterior, vamos a estar laborando en nuestros trabajos por más horas que quizás el tiempo que vamos a estar en oración y leyendo la palabra de Dios. Pero eso no significa que el tiempo crucial del día no sea el que pasamos con Dios. A veces y uno de los temas que te había propuesto de quizás tratar en alguna ocasión, creo que las personas tienen la idea de que al orar como que estamos perdiendo el tiempo. Como ven acá, en vez de estar orando tanto, quizás lo que debemos estar haciendo lo que hay que hacer. Entonces, no, pero cuando venimos a ver, dejamos de hacer las cosas mejor porque no clamamos a Dios por su ayuda. Es como decía Lutero: hoy tengo muchas cosas que hacer, hoy tengo que orar 2 horas. O sea, porque las cosas importantes se hacen en dependencia de Dios. Quizás ese tiempo que yo debo separar para cultivarme la relación con Dios, debo verlo en otra dimensión, debo empezar a verlo con una seriedad que quizás no había visto antes, debo respetarlo, debo protegerlo, como quizás no lo estoy protegiendo. Quizás yo me estoy dedicando a ver alguna película, algún evento en el televisor que me va a llevar a acostarme demasiado tarde, y sé que en la mañana no voy a poder levantarme. Cuando vengo a ver, me encuentro en una rutina de pérdida de tiempo que le quita a la vida los 15 minutos que me ayudan a ganar la batalla. Entonces, cultivar la relación con Dios es algo prioritario, algo que debe ser el fundamento de nuestra existencia, porque es lo que va a ayudar a que yo ponga en orden las demás prioridades de la vida. Entonces, si Dios es lo más importante y debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y por encima de todas las cosas, entonces eso debe, si yo voy a ver una agenda de la vida de un hombre, eso debe verse, debe ocupar algún lugar en el tiempo que yo voy a dedicar en la semana. Que luego de la relación con Dios, Marcos, tú decías que nuestra segunda prioridad es, si eres casado, tu relación con tu esposa. ¿Qué tú nos puedes decir de esto? Bueno, la Biblia manifiesta que luego de la relación con Dios no hay ninguna otra relación interpersonal más estrecha sobre la faz de la tierra que la de los esposos. Eso no es exactamente lo que las personas que no conocen a Dios piensan, pero es la única relación donde 2 se convierten en uno. Y los matrimonios estables están constituidos por esposos que entienden que aún los hijos ocupan un segundo lugar. Cuando nosotros trastocamos el orden de Dios, eso se manifiesta en la forma en que usamos el tiempo, y eso se manifiesta en disturbios. A mí me interesa que tú nos ilustres esa relación del esposo y la esposa cuando tú dices que debe ser una prioridad. Porque alguien te puede decir: Marco, porque yo salgo a trabajar a las 7 de la mañana, vuelvo en la noche, tengo una actividad en la iglesia y no paso tiempo con mi esposa. Bueno, precisamente eso. Nosotros decíamos ahorita que una relación, toda relación interpersonal, crece y se sostiene con tiempo de interacción. Hay que cultivar esa relación. Hay que cultivarla. Entonces yo no puedo tener una relación estrecha con mi esposa si yo no tengo tiempo para compartir con ella. Ya sea que no lo pueda hacer por razones tan nobles, porque toda la noche tengo un culto. ¿Sabes qué? Dios no me pide eso. Porque como decía ahorita, si tú no tienes tu hogar en orden, tú no puedes ser pastor. Entonces,
la prioridad de la esposa es uno saber que aunque haya actividades, aunque vengan los hijos, la persona más importante para mí es mi cónyuge. Entonces debo tomar tiempo para compartir con ella, para hablar con ella, para compartir mis planes, mis proyectos, mis temores, mis ansiedades, compartir mi vida con esa persona. Así es. Déjame darte un ejemplo sencillo. Cuando mis hijas estaban pequeñitas, iban creciendo, a veces hubo una etapa donde yo tenía una carga de trabajo muy fuerte. Y a veces pasaba por la casa quizás 45 minutos para bañarme, cambiarme y seguir a hacer otra cosa. Y yo llegaba y lo primero que hacía era conversar con mi esposa y luego conversar con mis hijas. Y a veces el teléfono sonaba y antes de que lo cogieran yo les decía a mis hijas, díganle que no puedo, que estoy hablando con su mamá, sin saber quién era. Y lo hacía con dos propósitos. Número uno, enseñarle a ellas que el tiempo con su mamá es vital, era importante. Y en segundo lugar, para que cualquiera que llamara entendiera que sí, que es lícito. Si yo digo que eso es lo principal, y los 45 minutos únicos que tengo en el día, el teléfono me lo va a quitar porque un hermano me llama porque quiere preguntarme tal o cual cosa. Ese tiempo vendrá y yo lo sacaré. Pero yo tengo que cultivar y guardar celosamente el tiempo de compartir con mi esposa, porque si lo dejo al azar, probablemente los afanes de la vida diaria van siempre a Ese es el tema de la atraparlo. interacción de agendas. Donde, Exactamente. donde podemos sonar quizás egoístas en algún punto, pero es que debe haber límites, porque yo no puedo permitir que la agenda de otro me gobierne la mía. Cada quien debe tener su agenda. Si la vivimos correctamente, interactuaremos en nuestras agendas de una manera adecuada y sana. Pero yo no puedo permitir que el control de la agenda de otra persona sea lo que me domine a mí. Entonces, voy a tener que tomar decisiones. El texto paralelo de Efesios que nosotros estamos considerando es Colosenses capítulo 4 versículo 5, donde Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El término redimir, o sea, para que podamos entender el concepto de aprovechar el tiempo en el otro texto, significa comprar. Lo que yo compro cuesta. Usar bien el tiempo nos va a costar algo. Vamos a tener que tomar medidas, tomar decisiones. Vamos a tener que dejar de hacer cosas para poder hacer otras. Ok, yo quiero leer este año 3 libros, 4 libros. Ok, ¿cuándo lo vas a hacer? No, yo lo hago. Si tú no reordenas tu vida y no has tenido disciplina para leer, no pienses que este año vas a poder leer 4 cuando tú no has ubicado el tiempo cuando tú lo vas a poder realizar. Y pongo el ejemplo de la lectura como un ejemplo cualquiera, pero así con cualquier otra cosa. Porque es la misma cantidad de tiempo que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. El tiempo no aparece, hay que fabricarlo. Y mucha gente dice, es que no tengo tiempo. Eso es algo interesante. Dios nos hace mayordomos de diferentes cosas. Los recursos. Pero ¿qué pasa? En los recursos económicos, Dios le da a algunos más, a otros menos. El recurso tiempo, todos tenemos el mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo se aplica cuando alguna persona dice, pero es que yo no tengo tiempo para tal cosa? No digas que tú no tienes tiempo, di que tú has decidido usar tus 24 horas de una manera diferente a mí. A fin de cuentas, a eso es que se reduce. No, yo no tengo tiempo para ir mucho a la iglesia porque, bueno, lo que pasa es que tú le estás dando importancia a otra cosa y estás decidiendo de una manera voluntaria ocupar tus 24 horas, pero todos tenemos 24 horas, nadie tiene más o menos. Bien. Un sabio aprovecha bien el tiempo, pone en orden sus prioridades, su relación con Dios, su relación familiar, primero con su cónyuge, con su familia. En tercer lugar, dedica tiempo a su trabajo, luego a la iglesia y luego, en quinto lugar, a otras actividades. Es lo que hemos visto. Quizás muchas de las personas que nos están escuchando, que nos ven a través del internet, dicen, oye, yo no he andado como sabio. Yo he sido un necio. Yo no he aprovechado el tiempo como debo aprovecharlo. Ustedes, como pastores, ¿qué consejo le darían, Salvador? Yo creo que todos tenemos siempre que estar examinando el rumbo de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Nosotros nos dirigimos en una dirección como un avión que despega de un aeropuerto. El avión tiene en el aire que ir continuamente
revisando su rumbo y enderezando para ir en la dirección correcta. Pero Salvador, el que no sabe para dónde va, no sabe si llegó ni dónde está. Ese es el problema. Debemos por eso revisar el rumbo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tú quieres lograr? No, es que yo quiero ser el mejor piloto, ya que estamos usando los aviones. Yo quiero ser el mejor piloto. Ok, ¿cuándo tú te vas a inscribir en la escuela de aviones? No, yo no tengo tiempo para eso. No, pues entonces no vas a poder hacerlo. O sea, el punto es, lo que tú quieres ser te va a implicar algo. Tú quieres, y debemos traducirlo esto al plano espiritual. Tú quieres ir al cielo. Tú quieres que Dios perdone todos tus pecados. Tú quieres ser salvo. Sí, pero yo no tengo tiempo para Dios. O sea, vivir sin tiempo para Dios, entonces tú pretendes que al final de tu vida va a haber alguna oportunidad en la que tú entregarás tu corazón al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, que este es el momento, esta es la oportunidad para nosotros entregar nuestro corazón a Dios. No dejen, en otras palabras, para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Era Benjamin Franklin que decía que un hoy vale más que 2 mañana. O sea, tenemos que usar la oportunidad que tenemos ahora para nosotros prepararnos para la eternidad. Y ahora apliquemos eso a toda otra faceta de nuestra vida. Pero si yo no sé de dónde yo estoy y yo no sé hacia dónde quiero ir, no voy a ser honesto en revisar si yo ando por la vía correcta, si yo estoy usando mi tiempo adecuadamente. ¿Estoy yo cultivando amistades? Si yo soy un amigo incondicional. Porque tú me puedes enseñar en tu agenda cuál es el tiempo que tú le dedicas a tus amigos. Pero tú no hablas con ninguno, tú no llamas a nadie. Yo con mi mamá no como cuento. Esa doña tiene... ¿Cuándo fue la última vez que tú la visitaste? No hay tiempo. Que tuviste atento porque a sus está trabajando. Así es. Está trabajando. Tengo esto, pero es que tengo demasiadas ocupaciones. Ella sabe que yo la quiero. Tiene que haber, esto tiene que traducirse, tiene que verse en la agenda. Tú la quieres, ¿dónde está? Tú quieres a tus amigos, ¿dónde está? Tú quieres a tus hijos, ¿dónde está el tiempo que tú estás pasando con ellos? Debemos pasar de lo conceptual a los hechos. Ese es el sabio, que no simplemente conoce lo que hay que hacer, sino que lo pone en práctica. Sí, ese es entendido en cuál es la voluntad del Señor, la pone en práctica. Marco, ¿qué tú le dirías? Bueno, yo diría que si alguien se da cuenta, alabe al Señor por su gracia y porque Dios es un Dios de esperanza. Siempre hay oportunidad para arrepentirse. Amén. Y retomar el camino. Esto a veces va a demandar decisiones radicales, pudiera demandar decisiones radicales y evidentemente va a demandar cambios en el estilo de vida. Porque a fin de cuentas, la forma en que nosotros usamos nuestro tiempo dice mucho más fuertemente que lo que nosotros decimos con nuestros labios, dónde está nuestro corazón. Correcto. Y a qué nosotros le damos importancia. Hay personas que dicen, no, para mí es muy importante tal o cual cosa, pero en su vida práctica no lo parece. Tú sabes la cantidad de personas que dicen que son para ellos importante la familia y sin embargo trabajan y terminan perdiendo la familia porque no tuvieron tiempo para ella. Así es. Los hijos en drogas, problemas en el matrimonio. Exactamente. Entonces a veces dicen, no, lo que pasa es que yo estoy tratando de darle lo mejor. Si tú estás tratando de darle lo mejor a tus hijos, lo mejor para tus hijos eres tú, no lo tuyo. Es así. Y nosotros queremos trabajar para darle una buena educación, una buena casa. Lo que yo no tuve. Todo eso está muy bien. Pero lo primero que tú tienes que darle es un padre y una madre. Y para dárselo tú tienes que estar ahí. Y eso requiere tiempo. Qué bueno es saber que no importa que nos hayamos comportado como necios y que hayamos andado en nuestros propios caminos, en Cristo hay perdón. Amén, así es. Qué bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes enmendar tu camino. Amén. Tú puedes aprovechar bien el tiempo. Tú puedes ser una persona sabia que vive conforme a la voluntad del Señor, poniendo en orden tus prioridades. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. El que encubre su pecado, dice la Escritura, no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sé sabio, busca la salvación que hay en Cristo Jesús. Sé sabio si tú eres un creyente. Confiesa al Señor tus pecados y haz el propósito, el compromiso de ser sabio, aprovechando bien el tiempo, caminando en la voluntad del Señor.
Pastores, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias a ustedes, los oyentes, a aquellos que nos ven a través del internet. Gracias por estar con nosotros en un programa más, entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Es nuestra oración y nuestro deseo que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.